Bueno, muy buenas, gracias a todo el público que nos acompaña y nos va a ir acompañando. Esta es una de las charlas dedicadas a los directores que tenemos. En este caso es una retrospectiva de Goyo Anchou. Le damos la muy bienvenida a Goyo. Estamos en distintos lugares, como suele suceder en este tiempo signado por la pandemia. Y en el festival decidimos digamos, dedicarle una retrospectiva a Goyo porque en principio nos parece que es uno de los directores del cine argentino contemporáneo que viene trabajando en los últimos 20 años, que vindican más que ningún otro quizás el concepto de independencia, un concepto que me parece a mí hasta ha sido empleado para decir tantas cosas que cuando un término se emplea para decir tantas cosas, dicen pocas o no dice nada. Pero que en este caso nosotros vamos a tratar de pensarlo, sobre todo a partir de un segundo concepto que tiene que ver con el concepto de desobediencia, que me parece que hace justicia a lo que el cine de Anchou o de Goyo presenta o representa. Y me gustaría que hablemos sobre, distintamente, de las 5 películas que conforman esta retrospectiva. Así que larguemos. Antes que nada, mil gracias, primero que nada, por aceptar la invitación, no solamente a hablar, sino a pasar tus películas. También a que me hayas sugerido añadir tanto Safo como En el nombre de los seres, que me parece que son también dos películas que dan dos indicaciones muy precisas de cómo pensar los largos. Si bien Safo es casi un largo, no llega a la hora, pero está ahí nomás, y que permite pensar una trayectoria, la trayectoria de cómo se llega de Safo al triunfo de Sodoma, que es tu última película. Empecemos con Safo, que es una película tan peculiar, en tanto que toma un clásico, quizás una película de culto también, que es una película que ya tiene muchísimas décadas, de Christensen, que es una historia de amor muy peculiar, una pasión, como bien el subtítulo del film lo plantea, o más que el subtítulo que acompaña la idea de Safo, una historia de una pasión. ¿Y por qué tomaste la película de Christensen? Eso sería el inicio de la conversación para trabajar sobre un film que parece desentenderse de todo lo que se hacía en ese momento en el cine argentino. Es una película completamente punk. Una de las películas más cercanas a esta, quizás para mí, es la versión libre que tiene Caetano sobre Néstor Kirchner. O sea, son dos películas que yo encuentro que trabajan con un concepto tan libertario de sus materiales, libertario en el sentido viejo de la palabra, no en el sentido que tiene hoy. Después en un trabajo de montaje muy peculiar. Entonces te quería preguntar, ¿por qué ese inicio, ¿no? ¿Y por qué esa elección tan particular? Bueno, Safo es como la maldición que pesa encima mío, es como ese primer crimen del cual nunca pude volver. Eh, es como lo que cambió, es la película que cambió mi destino. Después de hacer Safo, nunca pude volver a hacer lo que pensaba que estaba haciendo hasta entonces, por más que lo intentara y por más que me lo propusiera. O sea, fue una película que, que marcó todo el resto. O sea, son como espejos que se rompen y que nunca más se pueden volver a armar. Es una forma de desentenderse de, de todo lo que estaba creyendo que era la forma correcta de hacer películas. No solo que yo pensaba que era la forma correcta de hacer películas, sino que lo que todo el universo entero piensa que es la forma entera correcta de hacer películas, ¿no? ¿Mm? Eh, es, eh, es una película punk,
básicamente punk. Vos pensás, es una película del 2001 y yo era un pendejo en los años 90 creciendo y idolatrando la forma punk de pensar el arte y el acercamiento al arte, y era una forma de pensar cómo hacer un cine punk, básicamente. Punk o neo-dada, ¿no? Esa cosa de agarrar un cuadro de los maestros y borrarlo, ¿no? O sea, como que teníamos muy presente el dibujo borrado de Kooning que hace Rauschenberg. Entonces era así como ese gesto, ¿viste? De pintarle un bigote a la Gioconda, y la Gioconda que elegimos, que elegí yo, la Gioconda era Safo, porque bueno, yo tenía una historia personal con Christensen y una asignatura pendiente. Cuando yo era muy pendejo, fui amante del viejo Christensen, mientras intentaba hacer una especie de documental con él, una especie de, de entrevista otoñal. El viejo se murió pensando que yo iba a hacer una gran película reivindicatoria de Christensen, y al final hice esto, que fue todo lo contrario, fue así como una negación absoluta de todos los cánones del cine clásico. Recuerdo, hay un historiador especializado en Christensen, que yo lo conocía en toda esta época que yo estaba muy involucrado con la historia del cine clásico. Fue a una proyección que hicimos de Safo en 2013 en Roja, Wolf, y yo estaba sentado en la puerta para ver quién se iba. Así, esas cosas que uno hace de obsesivo, ¿viste? Ver las reacciones de la gente, y el chabón se fue a los 15 minutos, pero con una cara de ofensa, así, pero así con una cara de furia, ¿viste? Como que no podía creer la falta de respeto, ¿viste? La insolencia de lo que estábamos haciendo. Y decía, Dios, me causó gracia. Pobre tipo, o sea, cómo lo afectó, ¿viste? Esa falta de respeto hacia esa película, ¿viste? Tan Canónica. respetada, tan canónica, así. O sea, tampoco tan visto, o sea, es una película de culto, ¿viste? No estamos hablando de una película que sea de consumo masivo tampoco en estos momentos, pero dentro de ciertos circuitos, y sobre todo para esta persona, era así como una cosa intocable, y que nosotros estábamos llenando de travestis, y sobre todo de imperfecciones técnicas y de un acercamiento al cine que estoy seguro que también al viejo Christensen le hubiera espantado, porque el viejo Christensen odiaba el cine moderno, odiaba todo lo que tenía que ver con la estela del cinema nuevo, tenía un enfrentamiento personal con Glauber, con la forma performática de entender el cine que tenía Glauber, esa cuestión de hacer planos secuencias con actores improvisando a partir de un tema y después ver, ¿viste? Eso, cómo lo pegaba en base a un concepto político. Eso para Christensen era el anticine, y eso para Christensen implicaba también lo que lo había alejado de la aprobación de la intelectualidad en Brasil también. Era así como una cruz personal que tenía Christensen. Y yo en esta película agarraba su título más emblemático y lo destrozaba con una estela estilística de lo que Christensen odiaba más. Entonces era así como una doble impertinencia. Sí, se nota muy bien digamos, la ruptura moderna sobre la representación. O sea, la película es en ese sentido vampirizada por una voluntad moderna, y en ese sentido a mí me resulta extraordinario ese trabajo.
O sea, esa operación estética. Lo otro que me parece que es notable es sí la manera en que persiste en el film la película de Christensen, que es a partir del sonido, ¿no? Esa especie de doblaje que los personajes llegan a ser en cuadro, pero que se escucha el sonido espectral de la película. Te quería preguntar por esa idea, que me parece una idea notable, ¿no? Es decir, la toma de sonido es directa, está filmado con formas de registro muy precarias, pero al mismo tiempo aparece el sonido como un espectro de lo que sí es Safo como película, ¿no? En esta remake maldita, si se quiere. Pero te quería preguntar por esa idea del sonido. Sí, y el sonido original de la película también es un sonido muy precario, porque es un sonido que está sacado de un telecine hecho 16 milímetros para la televisión argentina en los años 60, así que es ese sonido empastado, viste, Ujú. de los remanentes que tenemos de lo que era el cine clásico, o sea, Sí, sí, sí. Safo no se escuchaba como se escucha eh, ahora en las copias que tenemos, o sea, Ujú. esa cosa empastada, viste, Sí, sí, sí. como que no se internan bien los sonidos. Entonces, como que la precariedad técnica ya envuelve toda la película, o sea, la película nueva y la película vieja son las dos desde un punto de vista técnico muy, muy precario. Y toda esa cuestión de la precariedad fue manejado de una forma muy consciente. Ujú. Nosotros podríamos haber tenido equipos si nos hubiéramos puesto a conseguirlos. Pero la idea misma, vos pensás que esto era el 2001 y estaba todo, pero a punto caramelo para el reventón. Ujú. Fueron los últimos 3 meses de la convertibilidad donde haciendo esa. Eh, Sí, eso se siente un poco en el registro. Digamos que hay como una cosa. Buenos Aires luce, por un lado, eh, o sea, es un registro constante de Buenos Aires, arranca, si yo no me equivoco, es en la costanera, en la reserva ecológica, ¿no? Y de ahí uno van cambiando los escenarios, hay un momento que se está en Plaza de Mayo, y la sensación constante de la calle es de una gran efervescencia y un gran desorden en cierta medida, ¿no? Como si estuviese por pasar algo, ¿no? Como si la película estuviera registrando una ciudad que está a punto de conocer un momento histórico, como si se estuviera preparando para un momento histórico, ¿no? Hay algo así de la calle que uno dice que efervescencia y efervescencia desordenada hay en la calle, algo así parece. a punto de reventar. Y era algo que también, o sea, pensábamos que nosotros estábamos haciendo esto de una forma tan desordenada, tan en busca de la espontaneidad, este, pero todo eso se justificaba si lo resolvíamos todo en espacios públicos. Si nosotros toda esa búsqueda de la espontaneidad la resolvíamos en un espacio donde nosotros estuviéramos en control de las circunstancias, no iba a generar más que precariedad técnica. En cambio, toda nuestra precariedad técnica superpuesta sobre esa ciudad a punto de explotar y hundirse en la miseria, como se hundió 4 meses después, tenía otro peso estético y otro peso como testimonio, ¿no? O sea, estábamos haciendo un retrato de una ciudad en acción, ¿no? Ujú. Eso era parte de todo lo que estábamos discutiendo cuando salíamos a hacer esta película que, como muchas otras cosas que hice después, no todas, muchas cosas que hice después, tenía como una cuestión de generación colectiva y de ser el producto de muchas discusiones previas, porque esto yo lo hacía cuando yo estaba como JTP de la Cátedra de Historia en la FUC. Entonces, o sea, nos comíamos la cabeza.
discutiendo todas estas nociones y formas de acercarnos al cine. No te terminé de responder la pregunta anterior, que era cómo surgió lo del audio original. Surgió para resolver el problema de la precariedad del registro sonoro. Ajá. O sea, generalmente, y eso pasa en todas las cosas que hice a partir de Safo, las ideas formales más radicales surgen para resolver problemas técnicos que se dan durante los rodajes. Ahora, el problema técnico, la resolución del problema técnico, ¿es algo que lo pensaste después o te diste cuenta que ya estaba ese problema allí presente y ya con el concepto de que había que subsanar, entre comillas, el problema técnico, filmabas lo que estabas filmando de la manera que lo estabas filmando? ¿Fue después o durante? Yo tiendo, y eso es algo que intento resolver, pero yo tiendo a confiar muchísimo en mi capacidad como editor barra montajista. O sea, yo tengo una fe ciega en que vos me tirás una caja de zapatos y yo con 8 meses de edición te lo convierto en algo. O sea, eso me ha, generado muchos problemas, ¿viste? Porque yo después veo que ahí hay algo de arte, pero mucha gente termina viendo solamente la caja de zapatos. Que bueno, fue lo que pasó en Safo, ¿viste? O sea, trabajé la caja de zapatos y lo que mucha gente termina viendo es solamente la caja de zapatos y no todo lo que hicimos a partir de la caja de zapatos y lo que intentamos mostrar con esa caja de zapatos. Y lo que pasa con la recepción de Safo pasa en general con todas las películas después. Con esta cuestión, con este fetiche, porque es un fetiche que tengo casi ya a esta altura con el trabajo sobre la precariedad técnica como textura, y es un fetiche también político, ¿viste? Porque, todo este trabajo acerca de la precariedad técnica como textura surge de las discusiones que teníamos a partir de el tiré 10 de Birri en las clases de historia, ¿no? ¿Viste? O sea, dejar de tener el fetiche de la perfección técnica como valor estético en sí, ¿no? ¿Viste? Dejar de pensar, ¿viste? Que un buen balance de blanco y un sonido donde puedo escuchar hasta el árbol que está susurrando 100 metros más allá, es lo que hace la calidad de una película, cuando en realidad nuestra posición como artistas latinoamericanos es diferente, a menos que trabajemos desde una élite o con todo el apoyo de los fondos oficiales que en ese momento pensábamos que eran, que éramos muy antisistema, y en realidad el antisistema era yo, ¿viste? El resto de los chicos y chicas que estaban conmigo estaban como obligados a hacer la película conmigo porque yo era el profesor y estaban esperando que los aprueben, ¿no? Pero el loco, el revirado, era yo. En el equipo de realizadores colectivos hay después directores que hicieron películas muy industriales, muy prolijas, algunas muy buenas. Hay varios directores, hay varios, bueno, también hacia el final hay una poesía recitada por Gonzalo Aguilar, que es una persona que se ha dedicado a la teoría a lo largo de los últimos años y ha publicado libros de cierta La importancia. escribió para la película. La escribió para la película, la poesía. Es muy inesperado ese momento, ¿no? Lo otro que me di cuenta es que no envejece nada ese muchacho, está casi parecido a Descendé, un poco más canoso.
Está muy Este, parecido, ¿no? está muy parecido. Pero bueno, después está Pero, Funkerfeld, hay varios más, ¿no? Que aparecen allí. Bueno, hacia el final vos tenés la diferencia de nombrar a todos, sin excepción. Quería pasar a El nombre de los seres, que es una película, entre comillas, pareciera ser la más prolija, ¿no? Si uno tuviera que pensarlas, ¿no? Quizás por la extensión, es un corto. Pero aparece algo que me parece muy importante en el film, que es el concepto que después se vuelve a dar y repetir en Heterofobia, no tanto en Triunfo de Sodoma, que es el tema del vampirismo, que me parece importante, no solamente por la figura cinematográfica y literaria, sino por la operación que hace el vampiro, ¿no? Que de alguna forma eh, trabaja sobre la succión de lo vital de los organismos y se da una vida en la no vida. De hecho, la película habla de eso indirectamente, o al menos el texto habla de eso. La película las imágenes dicen una cosa, la voz en off habla de otra, lo cual es muy hermoso eso, ese paralelismo que no es tenso ni está en una fricción, sino que se acompañan y tienen una lógica. Te quería preguntar un poco del origen de esta película, de esa forma tan particular que vos nombrás animales, la mayor parte de ellos roedores, animales de la noche, y además es una forma también de leer a Buenos Aires, que en tus películas es muy importante la ciudad de Buenos Aires. Es una ciudad eh, amada y odiada, ¿no? Hay constantemente una relación problemática con la ciudad. Te quería escuchar un poco sobre esta película y estos elementos que yo te estoy diciendo. Buenos Aires es una trampa infernal. Es un Es como infierno. Safo, te atrapa. Es un pulpo que te atrapa. El nombre de los seres, sí, se parece a Heterofobia porque básicamente es el mismo guión de Heterofobia. Lo que pasa es que el nombre de los seres era cuando yo tenía la esperanza de hacer el guión, que después fue Heterofobia de una forma más o menos convencional. Claro. Una forma, o sea, intentar borrar la maldición de Safo, por así decirlo, y volver a hacer una película técnicamente cuidada y más o menos con una narración más convencional, que terminó tampoco siendo tan convencional, pero dentro de todo, si la comparás con lo que fue Heterofobia, es algo mucho más prolijo. Lo que pasa que, bueno, es como una maldición, ¿viste? O sea, la cosa más prolija que hice es una película a la que nadie le prestó atención y que fue, digamos, sepultada por nada, por las circunstancias. O sea, si ese corto me hubiese servido para convencer a alguien de que podía hacer un largometraje, posiblemente hubiera hecho una película prolija con ese guión. Como no pude convencer a nadie, pasé a otro proyecto que fue la película de Batato. O sea, ese corto lo empecé a hacer, eh, lo empezamos a hacer, con varios. Este, un año antes de la peli de Batato y lo terminé un año después de la peli de Batato. O sea, en el medio del montaje apareció la peli de Batato que nos consumió la vida 2 años, muy rápidamente. Y lo pude terminar después. Cuando pude terminar ese cortometraje, circunstancias de la vida, ya la posibilidad de acceder a dinero oficial del Inca estaba enterrado en la mayor similitud. Y la única posibilidad que tenía de llevar ese guión eh, a,
a la práctica era volver al sistema de financiación desde la pobreza más abyecta que habíamos ensayado con Safo. Y fue ahí que la lección de Safo dejó de ser una maldición y pasó a ser un salvavidas cuando ya no quedaba ninguna otra opción. Y esa es la relación que hay entre el nombre de los seres y heterofobia, porque cuando yo no tenía plata ni siquiera para comer, tenía una bicicleta y una cámara prestada, y un par de locos que me seguían con, con quienes podíamos deformar el guión original de El nombre de los seres para borronear lo que después fue el largo. Antes de entrar a heterofobia, quedémonos un poco con la peli de Batato, probablemente la película que más se ha visto tuya, que tuvo un estreno. El mainstream. El mainstream, sí, un mainstream muy peculiar. Yo recuerdo la habíamos programado con Pablo Mazzola en el Festival de Río Negro. Me di cuenta el otro día cuando nos hacían la nota para la radio, no me acuerdo qué radio era, que tenías la remera de Río Negro Proyecta, lo cual me generó una nostalgia sobre un tiempo pasado y de tantas cosas que se destruyen en Argentina. Era un festival que podría haber crecido y lo dejó de existir. Pero ahí ganó tu película, me acuerdo, me puso feliz de que así haya sido, porque era una gran apuesta ponerla en la competencia, aunque hoy, viendo la distancia, la película más convencional. Pero bueno, es una película importante porque de alguna forma remite a los orígenes de una deriva en la cultura argentina, vinculada, en este caso a Batato, como a otros comediantes o gente que estaba en lo que se llamaba la contracultura de Buenos Aires de la década del 80, y que toma la figura de Batato como la figura central. Pero no es solo él, a partir de él se irradia toda una cultura que fue ganando espacio en los medios. De hecho, casi diría yo que es una suerte de cultura mainstream dentro del medio actual. Entonces te quería preguntar cómo hoy revisás la peli de Batato a la luz de lo que hiciste después, ¿no? Porque curiosamente, como bien dijiste, es tu película mainstream, ¿no? Es mi película mainstream. La peli de Batato, sí, lo loco de la peli de Batato fue que haya gustado tanto. Y una película tan larga, fue una 2 horas y media. 2 horas, sí, 2 horas y media, una película, tuvimos discusiones muy fuertes con el productor que le quería sacar 1 hora de Claro. duración. Decir que yo tenía la computadora con la película adentro, ventaja de ser uno del montajista. Pero yo le envié al Bafisi y entró al Bafisi y ya, y bueno, fue una buena función y no me puedo decir nada. Pero fueron discusiones muy fuertes. Y lo lindo de la peli de Batato es que la llevamos por todo el país y que gustó, viste, en un montón de lados, y viste, con eso es cuando una película gusta en la gente, viste, cuando tenés 5, 6, 7, 8 funciones que son geniales, que la gente se pone a llorar, se ríe, aplaude, es como que la soltás, viste, y que es una felicidad muy difícil de explicar, y es maravilloso. Ahí estuvo muy bien el Bafisi, estuvo muy bien dentro del Bafisi Eloísa Solás, que la empujó dentro del Bafisi itinerante y la llevó por todo el país, y estuvieron muy bien ustedes que la metieron en Río Negro y que están en el aguante. Ese festival en Río Negro fue épico, con esos jurados Sí, me acuerdo. deliberando en vivo encima de un escenario. La verdad que
eso como muestra de lo que deberían ser los comités transparentes en el Inca, sería genial que fuera así. Claro, hay que Tenés que decir, tener, esa ocasión nosotros teníamos unas ideas con Mazzola. Una idea que teníamos era la de, veníamos hablando, fue curioso, veníamos hablando del tema de hacer un jurado abierto. Y bueno, Pablo había tenido la idea de hacer un evento dentro del festival donde nos juntábamos a dialogar sin una agenda clara y que salieran, a partir de los que querían decir cosas, ideas que se podían aplicar al universo del cine y del de los festivales. Y una fue esa. Y en pleno festival llegamos adelante la idea del jurado abierto. Y bueno, finalmente Juan Domínguez, Campuzano y Quintín eran los jurados y ellos deliberaron en público, están todos los directores presentes con sus películas respectivas. Y bueno, la película ganadora fue La peli de Batata, que fue un momento hermoso dentro de lo que son las historias de un festival. Vos sabés que hace poco, el año pasado, el único viaje que yo hice, lo hice a fin de año, fui a las Islas Canarias, literalmente, a un festival en Lanzarote, que habían tomado de modelo, a mí me invitaron sin hacer la relación, de modelo habían tomado para la deliberación del jurado el jurado abierto de Río Negro. De tal forma que me tocó a mí mirá, deliberar en público con un sistema mejorado el premio del año pasado, ¿no? Así que fue magnífico ver que aquello de aquel entonces había revivido en un lugar lejano como pueden ser las Islas Canarias y bueno, una cosa muy misteriosa. Hablemos de Heterofobia, que a mí me parece un film notable, pero verdaderamente notable. Notable porque, a diferencia del Triunfo de Sodoma, que también me parece notable, lógicamente, son las dos últimas películas, pero quiero destacar que la naturaleza de lo precario en Heterofobia es mayor que la del Triunfo de Sodoma, porque básicamente lo que ha sucedido es que hay una evolución técnica, tecnológica, que permite que por más precariamente que se filme, ya todo se ve bien, o más o menos se ve mejor que en otro tiempo. Ahora, lo que sucede con la precariedad de Heterofobia y el rendimiento estético que tienen las imágenes es absolutamente admirable. Porque realmente hay algunos planos de la película, sobre todo, toda la escena de Levante, que creo yo que es en Constitución, cuando aparece la figura del vampiro, desde la profundidad de campo, de trabajar sobre la textura de la imagen y convertirla realmente, o al menos aludir a una forma de registro del cine silente, a mí francamente me parece deslumbrante. O sea, tengo que decírtelo, lo digo en público y abiertamente, porque realmente creo que allí ahí yo decía, bueno, la precariedad está, pero el conocimiento del cine también está. Y cómo el conocimiento del cine puede extraer de un registro muy precario lo mejor del cine, ¿no? Pocas veces hay planos con esa contundencia. Y te lo quería decir porque me parece notable. Contame un poco de esta película que acá sí ya aparecen con mayor preeminencia la fuerza política de tus dos últimas películas, donde el problema del patriarcado ya se enuncia desde el título, donde se cuenta una historia de mutación respecto de un personaje que tiene que vivir su deseo y que vivir su deseo cuesta un huevo porque las constricciones del patriarcado y sus discursos que tienen sus efectos sobre los cuerpos y sobre el deseo están allí y que vos elegís como, bueno, este es el tema que yo estoy filmando, es el problema del patriarcado. Y no es una forma ingenua, es una forma compleja, porque es el cuerpo, es la economía, es el placer,
es la violencia. Entonces, contame un poco el origen de heterofobia. Bajo estos conceptos, al menos yo lo estoy tratando de pensar. Eh, bueno, primero gracias por lo que decís de la imagen precaria y del conocimiento del cine, porque me encanta que lo digas vos y no solo que lo piense yo. porque, porque me siento muy solo, o sea, cuando lo veo y lo pienso, ¿viste? Ay, Es bueno, increíble, es increíble. antes que lo vi. Te lo digo así, ¿eh? Y Y el uso de las películas antiguas, no sé, Naciste en el infierno, algo que no aparece en los títulos, cómo vos aquí empleás, viste, sí, cómo vos empleás, por ejemplo, las melodías del espíritu de la colmena en un momento determinado de la película. Eh, o sea, hay acá alguien que maneja la historia del cine, bueno, vos has dado clases de historia del cine, se apropia del cine silente, lo entremezcla con el registro, es realmente, es una lección de cómo trabajar una película, te lo digo sinceramente, a mí me parece notable. gracias, Roger. Pero puse en título, Lo de, está en título, sí, Matiste y la no, lo de Biblia y Batiste todo sí, pero eso. no había leído lo de la música del espíritu de la colmena. Eso no Me lo parece que leí. los puse, Sí, yo leí porque puse. leí todos los, esta vez de nuevo Ah, los, sí, mira, sí, pero no me acuerdo haber leído, el espíritu de la colmena no se me aparece, no sé escapó, si se me es, escapó, se me escapó, se me pero me escapó. parece genial, El papá, está espíritu. toda la información y todas las grandes películas no tan vistas del cine silente, ¿no? Es realmente hermoso. Pero bueno, hablemos un poco. Ese es Peña que es el gran maestro. Me imagino que, bueno, Aparte, a Peña le encantó la película. claro, bueno, Este, bueno, a mí, Joan, yo eh, reconozco que esa línea de la cinefilia, el cine silente es Peña, ¿no? Es el maestro de todos. Yo trabajo al lado de él, pero él sabe lo que pienso también. sí, y es más, o sea, las películas esas me las había pasado Peña, o sea, los DVDs tengo acá como una colección de 40 DVDs de la Filmoteca que me había pasado, que yo programaba acá en el cine, acá enfrente, y eran así como son parte todavía de mi Hacerlo. biblioteca personal. Claro, sí, son parte de mi hacerlo, ¿viste? Cuando veo, bueno, ¿cómo armo esta escena? Bueno, collage, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? Bueno, Machiste, Gaviria, vamos este es todo. el tema quizás que tendríamos que hablar en este momento, que es el concepto de collage, ¿no? Que acá ya se torna poderosísimo y que luego sigue en el triunfo de Sodoma. Lo anterior no era así, había elementos, siempre tenés una predilección clara sobre los fundidos encadenados son constantes, las sobreimpresiones, pero más allá de eso, la idea de collage acá ya es poderosísima, ¿no? Y vos sabés qué pasa, Roger, que es cuando vos tenés planos que son rescatables en partes, o sea, si yo tengo un plano que es tan precario que no lo puedo utilizar por completo, no puedo utilizar toda la Mm. superficie completa del plano, este, utilizo partes del plano y el resto de la superficie busco otros elementos para terminar la composición. Ujú. ¿Entendés? Pero eso es otra vez lo mismo. O sea, la confianza irracional de poder resolver todo en el montaje. No, Eh, es muy... ¿Y por qué la aparición del vampiro? Quería preguntarte por esta... Digamos, porque la historia es muy sencilla, es el lento y dificultoso y arduo camino de conversión erótica de un joven, donde tiene que estar a la altura de su deseo. Eso, digamos, sería la línea narrativa. Sobre eso está montado todo esto, ¿no? Es como una especie de fuerzas inconscientes, el cristianismo como, digamos, como un peso importante que está allí de alguna forma condicionándolo todo. Pero luego aparece el vampiro. Te quería preguntar por qué esa aparición de esa figura tan peculiar, ¿no? esa fascinación con el vampirismo, y eso es de adolescente gótico, Roger. Ya,
esas son cosas que salen del inconsciente. El punto es, o sea, el vampiro estaba en el guión original, Mm, eh, la aparición del vampiro. El punto es cuando yo decido hacer esta película de esta manera tan precaria, porque vos fíjate que en el nombre de los seres están los vampiros también, o sea, el punto era cómo aparecía el vampiro. O sea, el concepto del vampiro era como algo que era bueno podía morirse y dar algo siniestro mm. eh, a partir de eso que moría, ¿no? O sea, es como la muerte del amor genera este emblema de muerte que es el vampiro, esta cosa que odia y odia y es como el odio puro, ¿viste? Del vampiro. Sí, que hay una preocupación de Eso, eso, ¿no? A lo largo del film, aunque después hay una impugnación hacia el final sobre el odio, ¿no? O sea, es como se puede vencer, del mismo modo que hay una impugnación sobre el que infierno. todo sea un poco menos infernal, pero hasta que aparece ese final feliz, lo estuve viendo hace poco porque estuve como transcribiendo los textos, porque lo Ah, presenté a un concurso de poesía para ver si ganaba un poco de guita. Este, whatever. El punto es que le estaba viendo de vuelta y decía, por Dios, qué infernal que es todo. Era todo como muy, muy, muy infernal y todo lo del vampiro, o sea, salvo ese final, esa coda que puse, todo lo del vampiro era así como por donde desagota la presión de toda esa cuestión infernal y ese descenso infernal en, en la imagen del personaje, como que se quiebra en la irrealidad del vampiro y es ahí como la válvula de escape de toda esa, de todo ese descenso en los infiernos. Eh, y el modelo para eso, como estábamos haciendo una producción de cine guerrilla, el modelo estructural para eso, te vas a cagar de risa, es Los traidores de Gleischer. O sea, es nada que ver con Gleischer, pero el modelo estructural era como que aparecían los serpianos con ametralladoras para matar a todos. Pero en vez de los serpianos aparecía un vampiro que anunciaba el final del patriarcado. Pero como que estructuralmente el juego era eso, ¿viste? Quebrar la narración y que apareciera, viste, como el terrorista, viste, anunciando el fin de los tiempos. Ese era el juego estructural, no se parece en nada no, a no. Gleiser. No creo que a Gleiser tampoco le hubiera gustado esta película. Es como que yo, o sea, los modelos que voy tomando los tomo de forma tal que a los homenajeados los horrorizaría. Es como lo que pasa con Christensen en Safo, que si lo hubiera visto se hubiera muerto de vuelta. Con Gleiser también, si hubiera visto Heterofobia, yo no sé lo que hubiera pensado. Y pobres, Pino no llegó a ver El triunfo de Sodoma. Hablemos del triunfo de Sodoma, que bueno, es tu última película. Eh, yo creo que hay elementos, bueno, acá sí se repiten estéticamente elecciones que están en heterofobia, con claridad. Digamos. Hay un trabajo sobre la voz en off, que va comandando, ¿no? Parte del relato, un trabajo sobre ciertos registros que hay un uso cromático que en su sobreexposición, la sobreexposición de la luz o el trabajo de despegar al color de cualquier índice naturalista, sino trabajar sobre un expresionismo del color también está presente, cosas que están en heterofobia, pero que acá ya adquieren un mayor rendimiento estético, si se quiere, y que empieza con algo eh, muy poderoso, también con esta presencia omnipresente del cristianismo, que es una confrontación, ¿no? La confrontación en la iglesia que está en una de las peatonales
de la ciudad de Mar del Plata, un momento muy peculiar, ¿no? Un conjunto de mujeres que representan la ola verde y lo contrario. Y es casi que están en una suerte de confrontación, a la espera de la confrontación. En ese sentido parece una película bélica, ¿no? Como que arranca con una batalla. Entonces te quería preguntar, ¿cómo empezás? ¿Por qué empieza ahí la película? ¿Cómo fue que decidiste filmar eso? Y a partir de ahí empecemos sobre el triunfo de Sodoma. Las escaleras de Odessa son, es la enfrentación de los... Este, lo decidí, mira, me habían invitado de ese encuentro de mujeres a proyectar Heterofobia en Plaza Mitre, ahí en Mar del Plata, durante ese fin de semana. Así que fui para la proyección de Heterofobia, ahí a 2 cuadras. Y tenía una cámara y sabía que se iba a armar el quilombo, y me fui con la cámara a estar en el medio del quilombo, como era de ver como cinematografista. Si hay quilombo me meto en el medio. Este, lo cual me generó problemas ahí también, ¿viste? Porque, yo no me quedaba de un solo lado, yo hacía plano y contraplano, ¿viste? Para después pensar en el montaje, no me quedaba solamente del lado de las Claro. chicas. Iba, cruzaba y me iba del lado de la gente del otro. Hacía plano contra plano, plano contra plano, corría de un lado para el otro. Este, eh, Muy bueno. y hubo un grupo de chicas que dijo, este es un infiltrado, y me empezó a seguir. Y yo tenía tipo como un colgante, ese es del Opus, tiene una cruz. Y decía, no, Qué bueno, buenísimo. casi feliz. Fue Increíble. tremendo. Increíble. Pero sí, planos contra planos, pude armar toda la secuencia, sí, fue genial. Bueno, es un inicio muy Este, poderoso. y eso fue como el pie inicial del triunfo de Sodoma, que bueno, esto, o sea, tiene que ser eh, eh, la tónica de la nueva producción que yo ya estaba pensando, porque acababa de ganar un juicio y había podido comprar básicamente una cámara HD y micrófono. Por eso es que el triunfo de Sodoma se ve mejor, o sea, tiene otra calidad técnica que Heterofobia. Heterofobia era una cámara prestada, sin micrófonos, y esto era una cámara HD un poco mejor, con micrófonos y con luces. Y también la diferencia que tiene con Heterofobia, el triunfo de Sodoma, que es muy importante y hace mucho más combativa, y es que Heterofobia era una historia íntima, Claro. ¿no? Que en todo caso contaba la historia de una persona, lejos de la mía, claramente, fue una cosa muy subjetiva, y o sea, un grupo muy, muy reducido de, de acompañantes muy fieles, muy reducidos, ¿no? 2, 3 personas, en muy pocos espacios, contando una historia muy íntima, con nada, ¿viste? Con escombros, hacíamos historia. En cambio, el triunfo de Sodoma sí fue una realización colectiva, porque a partir de las funciones que hicimos de Heterofobia, sobre todo en el Festival Asterisco, que fue mucha gente, este, este, después de las funciones se me acercaban chicos y chicas, muy pendejos, y como que querían hacer cosas. Entonces, bueno, yo tomaba los datos y dije, bueno, ¿viste? A los 6 meses los llamé, bueno, hagamos algo. Y entonces, lo que tiene el triunfo de Sodoma es que surge a partir de un compromiso con un grupo de gente, ¿no? Y de decir, bueno, sí, vamos a hacer cine guerrilla, y esta vez vamos a hacer cine guerrilla de forma tal en que tenga contenido político y que tenga un contenido político tal que nunca podría ser de ninguna forma admitido por ninguna institución. O sea, que verdaderamente sea un cine que solamente sería posible de hacer de esta manera. O sea, desde los márgenes, ¿no? Porque ese era así como la gran cuestión con hacer películas
con este grado de precariedad de producción. O sea, aprovechar la libertad que te ofrece el margen al máximo, ¿no? Y ya llevar el discurso hasta un extremo que sería imposible de aceptar en cualquier institución, ¿no? Porque, viste, anda a pichear el triunfo de Sodoma. Sí. No, no se puede. Es una parte O sea, imposible. es imposible. Imposible. Este, sería imposible también de pasar en ningún cine del Inca y en ningún cine oficial, ¿no? O sea, es una película que llevamos las líneas a tal extremo que es como, ¿viste? O sea, ¿qué se hace con esta película? ¿Okay? O sea, termina siendo una película muy difícil de digerir también, ¿no? Porque es como que no, o sea, juega tanto con este límite, ¿viste? De la realidad, los discursos, y las perfos y la exacerbación de los extremos de los discursos, ¿viste? Es como que se da como esta confusión barroca de los límites de la realidad, qué es representación. Fue muy lindo lo que pasó el año pasado a partir del estreno en el DOT. Roger, gracias. Nunca te lo voy a No, perder no, de para algo. mí es una película importantísima y bueno, después tengo alguna cosa para contarte fuera de cámara que se me ha ocurrido, pero ya vamos a hablar. No, yo creo que es una película muy importante. Desde ya descuento lo importante que es para el cine argentino. Eh, pero me parece que hay, digamos, hay conquistas estéticas, no solamente hay enunciaciones políticas que me parecen importantes. Yo creo que es una película que está justo en el vértice de una mutación del cine, pero que coincide con una mutación de nuestras formas de entender nuestras vidas, desde el punto de vista, si se quiere ser más preciso. Creo que hay creo que coincide la mutación ontológica del cine, de lo digital, de lo analógico a lo digital, con una mutación ontológica de cómo nosotros concebimos la identidad sexual y por lo tanto la relación que se puede establecer entre la identidad sexual y un condicionamiento político, histórico, social. Justo coinciden esas dos cosas y la película es, para mí, una expresión de ese momento, ¿no? Porque hay, nuevamente, digamos, hay una contienda contra lo que vos denominás patriarcado. Acá el patriarcado pertenece a otro orden más, que es el capitalismo. O sea, esta enunciación es muy precisa en la película, pero vos estás filmando esto en un momento donde el cine se ha emancipado de la condición analógica. Puede ser algo malo o bueno, no lo sabemos, pero claramente es algo distinto. Y sin embargo, vos podés ordenar esto, vuelvo a insistir, con un gran conocimiento del cine y de la historia del cine. Entonces la película al mismo tiempo son planos, no son imágenes digitales, son planos. Y creo que este es el lugar donde yo vindico este film desde el punto de vista de la programación y de la crítica. ¿No? Como decir, un momentito, no es cualquier cosa esto. Esto es una forma de cómo el cine existe y vive en este tiempo en el que estamos, ¿no? Así es como yo miro tu película. Más gente debiera escucharte, Roger. Bueno, eso no lo sé. Yo trato de expresar lo que puedo expresar y decir. Te quería preguntar sobre los colores, que es algo tan placentero de ver en El triunfo de Sodoma. ¿Cómo pensás cromáticamente en la película? Porque es algo notable, ¿no? Los amarillos, los verdes. Por dominantes. Lo pienso por dominantes. O sea, Ajá. cada situación tiene una dominante. Eso también tiene que ver con que, o sea, tiendo a concebir el plano justamente como un plano, como una superficie bidimensional, como decía Amenheim a principios del siglo XX. Entonces, o sea, tiendo a concebir el espacio de la pantalla como un espacio plano donde estoy jugando con volúmenes y con colores, y eso lo conjugo
la situación, ¿no? O sea, y siempre con el material en bruto, o sea, que esto tiene también que ver con esta cuestión mía, viste, que es como mi cruz, que estoy viendo si para el próximo proyecto la resuelvo, que es, viste, que siempre, o sea, o sea, resuelvo todo en la postproducción. Durante la grabación lo que hago es generar onda, viste, que todo se mueva, se mueva, se mueva, se mueva, que estén todos excitadísimos, ¡pum! Tiro la cámara, busco los planos, o buscamos los planos porque somos varios, en el triunfo de Sodoma, y después con eso, bueno, veo cuáles son las posibilidades estéticas y narrativas que me quedan. Y es que, o sea, yo siempre estoy creando a partir de la realidad. O sea no saco, viste, con un martillazo de la frente una imagen, ¿no? O sea, primero está la gente, después está la energía de la gente sobre un tema, y eso es lo mismo que en Safo. O sea, primero juntamos la gente alrededor de un concepto, lo revolvemos, 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 sacamos planos y con eso, ¡pum! Vamos a ver, viste, en el lienzo cómo todo se conjuga. Claro. O sea, es como que doy vuelta el proceso creativo más clásico, más cristianseniano. Entiendo. No es que pongo a un montón de gente a trabajar bajo mi orden así estricta, tienen que hacer esto y esto. O sea, junto un montón de gente, las entusiasmo, nos entusiasmamos, damos vueltas, vueltas, vueltas sobre un tema, metemos las cámaras, hacemos la gran perfo y a partir de ahí, bueno, en el lienzo cómo se ordena todo. Y el color es una gran forma de ordenar y hay veces que queda bien. Esta vez quedó muy bien. Quiero hacerte una última pregunta para no extendernos en demasía, que este tipo de encuentros que luego se ven probablemente en las web, hay que darle un límite. Pero te quería preguntar los segmentos en la India. Si bien ya en otra conversación que tuvimos lo hemos hecho, hay algunos fragmentos que son en Rishikesh, es un lugar sagrado de la India, donde de pronto la película, uno empieza a ver de pronto, ¿qué hacen estos planos en la India? Donde aparece el famoso La máscara de la vaca, ¿no? Que es un leitmotiv a lo largo del film. Contanos un poco por qué la película en un momento transcurre en India y la vaca, ¿no? Esa figura tan peculiar que también tiene que ver con una forma de la explotación del capitalismo, que, digamos, si uno se llega a informar de cómo se producen lo que eventualmente nosotros comemos y que son las vacas, ¿no? O sea, no sé si seguiríamos comiendo vaca. Bueno, yo no como vaca hace décadas, más de 4 décadas. Pero más allá de eso, que no es un llamado ni al veganismo, ni al vegetarianismo, ni mucho menos, pero sí te quería preguntar sobre esto. Sobre la vaca, Sí, sí, sobre la máscara y sobre la India. ¿Por qué, vaca, digamos, está la India en la es, película? eh, bueno, primero, la máscara como personaje es estupendo tener un personaje que puedas meter en una valija y llevártelo por el mundo. Es genial. No solamente los planos en el puente de Rishikesh están hechos en la India, también Sí, en Nueva Delhi, ¿no? en Nueva Delhi, en una toma de una universidad. Este, Le puse una máscara de vaca y uno de los disertantes, un abogado serio, hizo los planos y yo después me puse a bailar y me empezaron a fotografiar del servicio secreto de Modi, ¿viste? El primer ministro, que es como Mercury, pero en la India, y todos se pusieron paranoicos, ¿no? Fue como medio heavy. Y también en el Ganges, me metí con la con la máscara de vaca. No sé, quizás para la gente que esté fuera de los círculos de discusión el feminismo vegano, pueda parecer tirado de los pelos, pero cuando uno empieza a hacer
asambleas dentro del veganismo cruzado con el feminismo, es como algo que se cae de maduro, que la opresión especista Claro. hace un paralelo muy similar a la opresión de género. Eso, aparte, lo exponemos, viste, bastante literalmente dentro del texto de la película. Por supuesto que todo dentro de una perspectiva narrativa, viste, y de puesta en escena de los discursos que estamos armando, ¿no? Ujú. No es que nadie va a ir a una parrilla con una ametralladora No, no, claro a que no. quedar, sino justamente a hacer como una exposición muy dramática de esta cuestión opresiva. Igual esto es cultural, porque en la India, que yo me pusiera una máscara de vaca en una manifestación de estudiantes que estaban protestando contra el gobierno de la derecha de la India, dominado por las castas religiosas, era leído en sentido inverso. Eso es loquísimo, porque los chicos, los jóvenes rebeldes de la India, o sea, lo que leían, o sea, superponiéndolo con su propia reivindicación, era su libertad de comer carne a pesar de las interdicciones de las castas religiosas, Claro, claro. ¿no? Que de hecho, yo, o sea, en la India yo fui vegetariano hasta que llegué a la India, porque yo en la India, primero fui a Rishikesh, todo lindo, 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 pero en la India, que decía que me metí de lleno en el mundo de la insurgencia estudiantil y de estas estudiantiles, este, no comer carne te hacía sospechoso de vuelta, ser un infiltrado. Entonces, o sea, uno tenía que comer carne para demostrar que uno no era uno de esos loquitos de las castas religiosas que ponían bombas en McDonald's para que la gente no comiera vaca, ¿no? Entonces, es todo tan relativo, ¿no? Ujú. Bueno, con esta, Dejamos todo. con esto creo que podemos cerrar. Yo creo que es fascinante, al menos para mí es fascinante poder dar a conocer todas las películas en su conjunto, de que muchos puedan descubrir el cine que vos venís haciendo. Y bueno, y creo que es una de las expresiones más libres que tiene el cine argentino contemporáneo. Y quiero agradecerte que nos has aceptado la propuesta y que aquí estamos con las películas. Ahora en versión digital, en el festival, pero en el mes de septiembre, octubre, vamos a ver cuándo la pandemia permita las proyecciones, alguna de tus películas se va a ver como corresponde, sobre todo con seguridad el triunfo de Sodoma. Después veremos cómo armamos vamos a ver, por la verdad no lo podemos decir, pero esa película se va a ver en una sala, que es uno de mis objetivos sine qua non para este año. Te agradezco enormemente por tu tiempo y bueno, nos despedimos entonces. Muchas gracias, Goyo. A vos, Roger, gracias infinitas